Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial veremos cómo generar tablas dinámicas de orígenes de datos externos. Veremos qué programa será necesario instalar para poder conectarse a una base de datos externa y generaremos varias tablas dinámicas de ejemplo. Ya vimos en el tutorial anterior cómo conectarnos a base de datos mediante una conexión ODBC. En este veremos cómo conectarnos a una base de datos MySQL. MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional. Es decir, que los datos almacenados en el conjunto de datos están organizados en forma de tablas, de código abierto, con un modelo de cliente-servidor. Antes de empezar a generar las tablas dinámicas, vamos a instalar los conectores necesarios para poder conectarnos a las bases de datos. Nos vamos al buscador de Google y escribimos MySQL Connector Net descargar, y entramos en el primer enlace. Se nos muestra una nueva ventana con el archivo que necesitamos. Pulsamos en el botón de descargar. Y se nos muestra una nueva ventana por si quisiéramos loguearnos. En nuestro caso, solo queremos descargar el archivo. Pulsamos en el enlace que se muestra en la parte inferior de la ventana para empezar con la descarga. Nosotros guardamos el fichero en la carpeta de descargas. Una vez que se haya completado la descarga, nos vamos a la ubicación donde habéis guardado el archivo y lo ejecutamos. Transcurridos unos segundos ya tenemos instalada la aplicación. Nos vamos a Excel para añadir la conexión MySQL que vamos a utilizar. Nos situamos en el comando Obtener datos que encontramos en la pestaña Datos y en el desplegable seleccionamos la opción Desde una base de datos MySQL. Se nos abre una nueva ventana donde vamos a añadir los parámetros de conexión para acceder a la base de datos. Vamos añadiendo la información sobre la base de datos a la cual me voy a conectar. En el recuadro servidor escribimos la IP del servidor al cual me quiero conectar, añadiendo el puerto, es decir, si me debo conectar a la IP 127.0.0.1 al puerto 3307, debo escribir 127.0.0.1 2.3307. Los puertos 3307 y 3306 suelen ser los que más se utilizan para la conexión a una base de datos externa. Recordar que este puerto debería estar abierto para poder conectarse de forma remota. En el cuadro base de datos escribimos el nombre de la base de datos a la cual queremos conectarnos. En este primer ejemplo no insertaremos ninguna instrucción SQL. Pulsamos aceptar y se nos muestra una nueva ventana donde debemos seleccionar en la parte de la izquierda la opción base de datos. E insertamos la contraseña y el usuario para poder acceder a la base de datos a la cual queremos conectarnos. Una vez tengamos la información añadida, pulsamos en el botón de conectar. Se nos muestra una nueva ventana con todas las tablas que encontramos en la base de datos que nos acabamos de conectar. Nosotros seleccionamos la tabla empleados y pulsamos en el botón cargar. Nosotros en este primer ejemplo lo vamos a cargar como tabla, aunque podríamos cargarlo solo como conexión o para una tabla dinámica. Al pulsar en el botón se muestran todos los datos en forma de tabla y a partir de esta podemos empezar a generar nuestra tabla dinámica. Pulsamos en la opción Resumir como tabla dinámica que encontramos en la pestaña Diseño de tabla. Dejamos por defecto las opciones que se muestran en el cuadro de diálogo de Crear tabla dinámica, es decir, el rango que se muestra y que se genere la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Pulsamos Aceptar y empezamos a generar nuestra primera tabla dinámica a partir de datos que encontramos en una base de datos en MySQL. En esta primera tabla queremos obtener el número de personas que tenemos por departamento. Arrastramos el campo departamento al área de filas y arrastramos el campo nombre al área de valores. Como es un campo de tipo texto, él de forma automática inserta la función cuenta y por tanto nos muestra el número de trabajadores que tenemos por departamento. Eliminamos todos los campos de la tabla dinámica y ahora queremos obtener el promedio del salario por género. Arrastramos el campo sexo al área de filas y el campo salario al área de valores. Y pulsamos en la configuración del campo de valor para cambiar la función a utilizar.
Elegimos la función promedio y en el botón formato de número seleccionamos el formato moneda. Nos situamos de nuevo en la hoja donde tenemos los datos y vamos a añadir la consulta a mis archivos de orígenes de datos. Nos situamos en la pestaña de consulta y pulsamos en el comando exportar archivo de conexión. Y guardamos el origen de estos datos con el nombre de empleados, en la carpeta que se muestra por defecto. Vamos a crear una nueva tabla dinámica a partir de este origen de datos, pero como lo tenemos añadido como origen, pulsamos directamente en el comando tabla dinámica de la pestaña insertar. En el cuadro de diálogo seleccionamos la opción utilice una fuente de datos externa y pulsamos en el botón elegir conexión. Se nos muestra la ventana de conexiones existentes y seleccionamos la consulta que hace referencia a los empleados. Pulsamos aceptar y se nos muestran los campos que encontramos en la tabla empleados. Ahora nos falta añadir la nueva tabla dinámica. Queremos conocer el promedio del salario que tenemos por categoría y departamento. Arrastramos los campos categoría y departamento al área de filas y el campo salario al área de valores. Pulsamos en la configuración del campo de valor para cambiar la función a utilizar y elegimos la función promedio. Y en el botón formato de número para añadirle a los resultados el formato moneda. Y al pulsar aceptar se muestra el promedio del salario de nuestros trabajadores por categoría y departamento. Modificamos uno de los registros en la base de datos de origen y al pulsar actualizar se actualizan los datos de la tabla dinámica de forma automática. Si pulsamos en la opción propiedades de conexión que encontramos en el comando actualizar, podemos modificar la opción actualizar cada cierto tiempo. Ponemos un minuto y vemos que transcurrido ese tiempo se actualiza de forma automática la tabla dinámica. Transcurrido un minuto vemos que en la barra de estado que encontramos en la parte inferior de la ventana aparece un mensaje donde se muestra que la tabla dinámica se ha actualizado. Vamos a añadir una nueva conexión a partir de otra tabla del mismo origen de datos. Para ello pulsamos en la pestaña Datos, en el botón Obtener datos y en el desplegable seleccionamos la opción desde una base de datos MySQL. Se nos abre una nueva ventana donde vamos a añadir los parámetros de conexión para acceder a la base de datos. Y vamos añadiendo la información sobre la base de datos a la cual me voy a conectar. En el recuadro servidor escribimos la IP del servidor de conexión y añadimos posteriormente el puerto. En el cuadro base de datos escribimos el nombre de la base de datos. Y en la parte inferior vamos a insertar una instrucción SQL para obtener todos los pedidos cuya fecha sea superior al 1 de junio del año 2020. Una vez hayamos escrito la SQL, pulsamos en el botón de aceptar y se deben mostrar todos los registros de la tabla pedidos que cumplan con la condición que hemos añadido en la SQL. Al escribir la consulta, el nombre de la tabla debe ser igual al que tenemos en la base de datos. Si no, se nos muestra un error diciéndonos que la tabla no existe. Cambiamos el nombre de la tabla y pulsamos en el botón de aceptar. Se nos muestra una nueva ventana con los datos que nos devuelve la consulta SQL que hemos creado. Pulsamos en el desplegable de cargar, en la opción cargar en, y en el cuadro de diálogo de importar datos seleccionamos la opción informe de tabla dinámica. Al pulsar aceptar se nos muestra la conexión de la consulta y los campos de la tabla dinámica. Cerramos la ventana que hace referencia a la conexión de la consulta que utilizaremos posteriormente y vamos a crear una nueva tabla dinámica donde queremos obtener las ventas realizadas por vendedor. Arrastramos el campo vendedor al área de filas y el campo ventas al área de valores. Añadimos una nueva hoja y vamos a crear una nueva tabla dinámica a partir de la consulta que hemos realizado. Nos vamos al comando tabla dinámica de la pestaña insertar y en el cuadro de diálogo seleccionamos la conexión que hace referencia a la consulta 1. Pulsamos en el botón de aceptar y ahora queremos crear la tabla dinámica donde queremos obtener el promedio de las ventas realizadas por producto para cada vendedor. Arrastramos el campo producto y el campo vendedor al área de filas y el campo ventas al área de valores. Pulsamos en la configuración del campo de valor para cambiar la función a utilizar y seleccionar la función promedio. Por último, pulsamos en el botón formato de número para añadirle a los resultados el formato moneda.
Ahora vamos a comprobar que modificando la tabla externa del origen de los datos, se modifica nuestra tabla dinámica de manera rápida y sencilla. Hemos añadido un nuevo registro en la base de datos y al pulsar en el botón Actualizar, se actualizan los datos de la tabla dinámica. Entrando en las propiedades de conexión, también podemos elegir el tiempo de actualización o actualizar las tablas dinámicas al abrir el archivo. Si queremos modificar la conexión que hemos utilizado, nos vamos al comando Consultas y conexiones de la pestaña Datos. Se nos muestran las conexiones que tenemos activas en este libro con el número de registros. Pulsando en el icono que se muestra a la derecha de la conexión, nos muestra el origen de los datos, la última conexión y en la parte inferior el botón de editar para modificar la consulta. Se nos abre el editor de Power Query y a la derecha encontramos la opción Origen. Pulsamos en ella y se nos muestra el cuadro de diálogo que teníamos inicialmente. Y aquí podemos modificar la consulta que hemos utilizado. Quitamos la condición de la SQL y aceptamos. Pulsamos en Cerrar y Aceptar y vemos como nuestra tabla dinámica ha cambiado ya que se han cargado 292 filas. Con esto concluimos el tutorial de cómo generar tablas dinámicas de origen de datos externo utilizando conexiones MySQL y consultas en SQL. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.